Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La realidad es que el fondo ya se ha vuelto un tanto irrelevante, creo yo. Yo creo que nadie le pone atención, excepto ustedes los periodistas y el gobierno, que tiene que hacer una danza ahí, una liturgia, ¿verdad?, que hacen periódicamente, pero la verdad es que le ha fallado a Honduras. Hemos tenido de asesores a los del fondo que tienen excelentísimos profesionales, pero aparentemente toda la teoría que puede existir y la práctica, la realidad de las cosas aquí no conjugan. El fondo tiene más de 40 años de estar haciendo recomendaciones aquí en Honduras, ¿verdad? Y sin embargo seguimos comiendo burro, seguimos con la misma pobreza, seguimos con salarios bajos, con falta de empleo, etcétera. Y no es que sea culpa directamente del fondo, sino que únicamente ellos son los asesores de los gobiernos. Y creo yo que le han fallado al gobierno de Honduras, como le han fallado a muchos otros países, y el fondo tiene que reinventarse. Ahora, si le ha fallado el Fondo Monetario Internacional, el problema es que Honduras no tiene otra opción, don Carlos. O sea, el endeudamiento sigue elevándose y solo por esos préstamos supuestamente blandos es que pues se pueden financiar algunos proyectos, y el gobierno nos parece que por esa línea va. Sí, pero eso no es culpa del fondo. Lo que yo digo es que ellos son asesores, ¿verdad? Pero no han estado asesorando a Honduras debidamente. Ahorita, desde hace mucho tiempo, hace 40, 50 años, Honduras tenía que entrar con políticas fiscales y políticas monetarias keynesianas. Ya se conoce muy bien qué es, pero sin embargo el fondo no ha apoyado a Honduras en ese sentido. En una reunión de la Asociación Americana de Economía hace un par de años, yo me acerqué al ex secretario del Tesoro, Larry Summers, y yo le pregunté por qué no había un apoyo mayor. Y entonces me dijo que nosotros éramos irresponsables, que nosotros no manejaríamos esas políticas keynesianas debidamente y que no pagábamos las deudas. Esa fue la respuesta que me dio, ¿verdad? Pero tenemos que salir de ese círculo vicioso en el que estamos, y este gobierno, que es nuevo y que por primera vez tenemos un gobierno de izquierda, manifiestamente un gobierno que se ha declarado ser socialista, demócrata, que a saber qué quiere decir eso hasta que no nos digan en qué consiste ese término y las políticas que se van a adoptar, pero hay una oportunidad de hacer algo totalmente distinto a lo que se ha hecho anteriormente. ¿Qué alternativas tiene el gobierno central para el segundo semestre de este año a nivel macro, licenciado Urbizo? O sea, se habla de muchas situaciones, de la situación de crítica que sigue en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la falta de generación de empleo, y el rumbo es un poco incierto. ¿Lo ve así usted? Bueno, mire, es que nosotros macroeconómicamente hemos estado bastante bien, ¿verdad? El problema es microeconómicamente de todos los sectores de la economía y de las personas que no llegamos a tener un buen desempeño, ¿verdad? Entonces el gobierno tiene que salirse de eso, porque una buena macroeconomía es indispensable, es como que usted sea saludable. Pero si yo le pregunto cuál es el estado de su salud y usted me dice que se siente bien y que me enseña todos sus exámenes que se ha tomado, ¿verdad? Y cuando yo le pregunto que qué sabe hacer, que cuál es su profesión o oficio, me dice que no tiene ninguno y que no tiene trabajo. Entonces usted dice, bueno, ¿y entonces de qué me sirve esta salud que tengo? Lo mismo, la salud macroeconómica no se ha traducido a un progreso, a un avance, a un desarrollo económico que pueda beneficiar a la gran mayoría del pueblo hondureño. Usted ha mencionado la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo no termino de entender, de comprender, y paso bastante tiempo pensando en eso, por qué el gobierno quiere seguir con un problema de esa naturaleza. Ese no es un negocio que le corresponde al gobierno. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene que venderse por su valor económico, por su valor como negocio. Tiene que tratarse como negocio y no como Secretaría de Estado, no como ministerio. Y esa es la gran falla que tienen todos los gobiernos, que la tratan como Secretaría de Estado y hablan del gran endeudamiento que tiene la ENE. Y yo le digo, ¿cuál es el endeudamiento que tiene la Secretaría de Educación? Incuantificable, si no genera ningún ingreso, ¿verdad? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica genera algún ingreso, pero golpeando al pueblo. Mire usted, con ese último ajuste que hicieron
para apoyar al consumo de 150 y menos, eso representa una carga increíblemente grande para muchos negocios. Ese subsidio lo tiene que sacar el gobierno de su presupuesto general, no de sectores individuales. Bueno, y es una situación que se sigue sumando la crisis en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. También el panorama es incierto. Se habla de incluso la revisión de contratos, de algunas alternativas que podrían sacarle provecho a la estatal eléctrica, y por ahí a la vuelta de la esquina también se habla de los racionamientos energéticos, una preocupación más. Pues sí, es que mientras el gobierno lo tenga, eso es lo que va a suceder. Usted ha oído que hace falta la Coca-Cola aquí, la cerveza, los cigarrillos, las camisas, los zapatos, nada de eso hace falta. Si no la puede comprar usted de otro pisto, es otro tema para otro día, no el día de hoy. Pero lo que el sector privado produce no hace falta, ¿verdad? En la agricultura hace falta porque el clima inclemente que hemos tenido en muchas ocasiones, la falta de cierto apoyo debido a la inseguridad de la tierra, la falta de tecnología en los que cultivan, etcétera, etcétera. De otra forma, los bancos le darían préstamos a la agricultura, y de hecho solo 4 o 5% de los préstamos totales del año son para la agricultura. Ahí hay problemas estructurales, pero los gobiernos no se han dedicado a resolver esos problemas. Si la ENE se privatiza mañana, prontamente va a ver usted que no va a hacer falta la energía, va a ser bastante costeable, va a ser constante y vamos a tener un buen servicio. Pero el gobierno golpea, atropella al pueblo, y las pérdidas que causa el gobierno por estar manejando un negocio que no le corresponde, ¿verdad?, son incalculables. Lo que le corresponde al gobierno, ¿qué es? Seguridad de las personas y seguridad de las propiedades. Le corresponde la educación pública, la salud pública, protección del ambiente y alguna infraestructura. Esa es la función del gobierno. El gobierno no debe hacer lo que puede hacer una persona individualmente o colectivamente. Y energía es algo que nos morimos de la risa de poderlo hacer en el sector privado. Pero mientras siga esta colusión, este maridaje, como dicen, entre el sector público y los que generan electricidad, sufriendo los hondureños. Don Carlos, ¿cómo estamos ya prácticamente finalizando el mes de abril, entrando al mes de mayo, en el primer semestre de este año 2022? ¿Cómo ve el panorama económico en el país? O sea, considerando en los primeros 6 meses o 5 meses de la actual administración en cuanto al gabinete económico, que no lo hemos escuchado así muy tajantemente sobre alguna política que se está implementando y resultados a corto plazo. Incluso ya vienen los famosos 100 días de gestión de un gobierno al iniciar. ¿Cómo ve este panorama? ¿Cómo ha visto que se ha avanzado en algunas cosas en el sector económico para el bienestar del país? Bueno, mira, primero voy a comenzar con los famosos 100 días. ¿Verdad? Que es una barbaridad que estamos tratando de copiar algo nosotros que no nos corresponde. Eso no tiene ninguna relevancia en Honduras. ¿Cómo decirle? Esa costumbre de analizar 100 días de gobierno comenzó en 1932 con el presidente Franklin Delano Roosevelt, porque él llegó cuando estaba en su peor momento la depresión en los Estados Unidos. Entonces él entró con una serie de políticas muy progresistas para aquel tiempo: el seguro social, el seguro de desempleo, ¿verdad?, control de los bancos, control de la bolsa, etcétera, etcétera. Y fueron unos 100 días tan productivos que de ahí en adelante se volvió una costumbre hablar qué va a hacer este presidente en 100 días. Pero eso es reciente, eso no es nada escrito, no es parte de ciencias políticas ni cosas por el estilo, y aquí estamos totalmente equivocados jodiendo con esos 100 días famosos, ¿verdad? Y para los problemas que hay en Honduras en 100 días no se va a resolver. Así que dejemos eso ya de los 100 días. Con relación a qué esperar, mire, acaba de terminar el primer trimestre en los Estados Unidos y la economía ya bajó 1.4%. Y si estamos hablando de aquí, como estaba diciendo esta señorita del fondo, de que debido a lo que sucedió en los Estados Unidos aquí se derramó y también nos impactó, pues entonces de repente nos va a impactar el hecho que 1.4% de disminución en la economía de los Estados Unidos puede tener algún impacto en Honduras. Pero habiendo dicho todo eso, lo que sucede es que aun cuando hubo crecimiento, que yo pongo en duda ese 12,5% y quiero estudiarlo todavía, ¿verdad? 12,5% del año pasado, porque hasta más o menos allá de julio, agosto, septiembre llegábamos como 3-4% y de repente terminamos con 12%, pero el asunto es que ese crecimiento es como cuando yo gano peso, libras,
todo se va a la barriga, todo se va a la circunferencia, no se distribuye en todo el cuerpo. Entonces estos crecimientos que hemos tenido nosotros no se ha distribuido en toda la población hondureña, es por algunos sectores individualmente, ¿verdad? Y que no son intensos en empleo. Entonces hay crecimiento, pero no hay empleo suficiente. Sí, sí, es cierto, es una realidad, ¿verdad? Es algo que vamos a experimentar. Bueno, finalmente... Es que tenemos 200 años de estar en esa situación, sí, y el desempleo va a crecer todos los años. ¿Por qué? Porque hay menos empleo que los trabajos que se generan, ¿verdad? Sí. Y de remate entonces, se derogó. Póngase usted, entran 200,000 personas a la fuerza laboral y solo hay 100,000 empleos, y de esos 100,000, 54,000 son de cuenta propia en la calle y 46 son formales. Sí. Esa es la historia de Honduras. Lo puede ir a corroborar cuando quiera. Generar un empleo en Honduras es carísimo, cuesta 1,000,000 de lempiras un empleo formal. Y general, 1,000,000. Sí, y de remate se derogó la ley de empleo por hora, ¿verdad? Que mucha gente dependía de esa ridículo. Régimen. Eso va en contra de la realidad económica. El empleo por hora va a continuar existiendo con ley o sin ley, porque es una realidad, ¿verdad? Y esa realidad no la puede cambiar. Ahí está, hay gente que solo necesita 2-3 horas y hay gente que solo puede trabajar 2-3 horas, por Dios. Lo que tienen que hacer es sacar una ley donde los empleadores no se burlen de las leyes, y que aprovechando que existía esa ley temporal, pues también se sacudieron algunas responsabilidades que debieron haber tenido. Exacto. Sí. Es lo que tienen que arreglar, ¿verdad? Pero no, óigame, como que yo le saque el diente a usted porque le duele. No, hombre, eso es ridículo, eso no tiene sentido. Sí, bueno, finalmente, don Carlos, viene otro ajuste al precio de los combustibles la próxima semana. El diésel aumenta 2 lempiras más. El impacto es irreversible a la economía y esto parece que no se va a detener hasta dentro de 3 meses aproximadamente. Mire, hay que aprender a vivir con eso, esa es una realidad. Aunque tuviera petróleo Honduras, no le podría estar subsidiando el petróleo, no lo podría... ¡Pasen adelante! No, ¿verdad? Aunque el petróleo... Perdón, que esta gente necia que le estoy haciendo señas que entren. No, está bien. Pues, disculpen ustedes, pero esa es la realidad de la vida. Pero el asunto es de que el petróleo, si Honduras tuviera petróleo, ¿por qué se lo va a vender a 5 lempiras aquí a un hondureño, pudiéndolo vender a $5 afuera? Dígame usted. Sí. No tendría razón, sería ridículo. Estaríamos perdiendo una gran oportunidad de ese aumento de precio. Lo que pasa es que no tenemos petróleo, entonces nos duele, ¿verdad? Bueno, don Carlos, muchas gracias por su análisis aquí en Radio Cadena Voces. Gracias, muy gentil por atendernos siempre. A usted muchísimas gracias. Que usted un buen día. Que la pase bien, hasta luego.